Voy al libro del Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, versos 23 y 24, que dice de la siguiente manera: Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Decía Dietrich Bonhoeffer las siguientes palabras: ser un cristiano es menos acerca de evitar el pecado cautelosamente y más acerca de hacer la voluntad de Dios valientemente y activamente. Alguien dijo en una ocasión, y podemos comparar las palabras que voy a citar en este momento con las de este escritor que acabo de mencionar. Y es que alguien dijo que tú y yo no necesitamos alejarnos del pecado, que en realidad lo que necesitamos es acercarnos a Dios. Porque el día que nos acerquemos a Dios, el pecado por su propia cuenta nos abandonará a nosotros, porque simplemente entenderá que no podemos andar juntos si nosotros andamos tomados de la mano del Señor. Qué dato interesante cuando tomamos un tiempo para leer este pasaje bíblico, el Evangelio según San Lucas, capítulo 9 y versos 23 y 24, porque precisamente es la primera vez en ese Evangelio de Lucas que la palabra cruz aparece. Y no necesariamente para hablar de la cruz de Jesús, donde Él fue crucificado, sino la nuestra. Pero hay que entender en la mañana de hoy una serie de pasos que no podemos pasar por alto. Lo primero es que el escritor bíblico está diciéndonos: si alguno quiere venir en pos de mí. Lo primero que debemos entender es que es una decisión voluntaria, es una decisión propia, personal, que debemos tomar tú y yo de seguir al Señor. Como he dicho en otras ocasiones, utilizando ese verso bíblico que dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, he dicho en un sinnúmero de ocasiones que la decisión de andar con Dios fue de Enoc, y el premio de Dios hacia Enoc por haber caminado con él fue precisamente llevárselo y tenerlo junto a él para siempre. Así que esto de servirle al Señor, de seguir sus pisadas, no es un acto obligatorio, no es una manipulación la que nos han hecho a aquellos que hemos decidido servir al Señor. Lo hemos hecho por cuenta propia. Y lo hemos hecho por cuenta propia, entendiendo que la invitación ha venido precisamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no es una invitación cualquiera, que no es una invitación común, es una invitación voluntaria de Dios a la vida nuestra, que requiere a la misma vez una respuesta voluntaria de nosotros querer seguir a Jesús. Sin embargo, aunque es una invitación voluntaria, es una invitación abierta para todo aquel que desee aceptarla, tiene también sus condiciones. Y esas son las condiciones que muchas veces trancan a mucha gente en esto de servirle al Señor. Y yo quiero que tú y yo entendamos en la mañana de hoy, y todo aquel que pueda escuchar esta reflexión, debemos entender que siempre a la hora de servirle al Señor habrán requisitos. Y en esta vida hay requisitos para todo. Cuando usted va al banco, hay una serie de requisitos para que usted pueda obtener un préstamo. Si usted va a un empleo, llega a la oficina de recursos humanos, hay una serie de requisitos para ellos entregarle el empleo. Cuando usted va a una agencia gubernamental a buscar algún beneficio para usted, para su familia, hay unos requisitos para que usted pueda cualificar. En el Evangelio no es diferente. El primer requisito que Dios está diciendo: yo te hago la invitación, tú la aceptas de manera voluntaria, pero tienes que negarte a ti mismo. Dios, a través de Jesucristo, no está pidiendo que nos odiemos a nosotros mismos o que nos olvidemos de que tenemos un mundo alrededor.
sino que lo que Dios nos está pidiendo es que cedamos nuestra voluntad, que pongamos nuestra voluntad en las manos de Él, que no nos creamos autosuficientes, que no nos creamos que lo sabemos todo. Debemos negarnos a nosotros mismos, nuestro capricho, nuestro ego, nuestra arrogancia, lo que podamos saber. Pablo decía un día, cuando se convierte al Evangelio, Pablo decía: todo lo que yo he alcanzado, todo lo que yo he ganado, lo pongo por basura con tal de seguir a aquel que me llamó a servirle. Así que nosotros debemos entender que hay que negarse a sí mismo y entender que sin Él nada nosotros podemos hacer. No podemos vivir una vida creyéndonos autosuficientes. No podemos querer estar con Dios y a la misma vez querer mantenernos en el lugar o en la forma en que estamos. Porque es imposible querer que Dios nos bendiga, querer que Dios haga algo en nuestra vida cuando nosotros no estamos dispuestos a cambiar o a ceder en algo de nuestra vida. No podemos quedarnos donde estamos y querer ir con Dios al mismo tiempo. El escritor bíblico nos está diciendo, primero, que tengo que renunciar a lo mío para aceptar, para acatar la voluntad de Dios. Segundo, me está diciendo que tome su cruz, la responsabilidad, el llamado, la invitación. Y ahí me encanta porque uno de los evangelios dice: tome su cruz cada día y sígame. En este caminar del evangelio tenemos que vivir con responsabilidad. Tenemos que vivir con compromiso y tenemos que entender que es necesario que yo adapte mi vida a la vida que Dios quiere que yo tenga. Cuando tú miras hombres en la antigüedad, debemos entender lo que hace un momento estaba diciendo, y me encanta porque mientras leía y buscaba, comparto en esta mañana la expresión de Carmen Camino, una escritora que acostumbra a escribir reflexiones. Y me encantó porque estoy leyendo una reflexión que ella escribió hace un tiempo atrás. Y me encanta porque ella, de una manera sencilla que la podamos comprender y entender, nos está diciendo precisamente por qué nosotros no podemos pretender ir con Dios al mismo tiempo y tratar de quedarnos en el mismo lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque cuando tú miras hombres en la Biblia y mujeres en la Biblia, te darás cuenta de lo siguiente: que Noé no podía continuar su estilo de vida como siempre lo llevaba a cabo, su rutina, su acostumbrado diario vivir, y construir un arca al mismo tiempo. Abraham no podía quedarse en Ur de los Caldeos y convertirse en el padre de una nación grande, como lo fue Israel. Era imposible, porque lo primero que Dios le dice a Abraham fue: sal de tu tierra y de tu parentela. Así que era imposible que Abraham continuara en su lugar, en su tierra, y querer ser el padre de multitudes que Dios le estaba prometiendo. Moisés no podía ni quedarse en Egipto, ni podía quedarse pastoreando ovejas en el desierto y estar delante de Faraón al mismo tiempo, diciéndole al Faraón: yo soy, me está enviando para que tú sueltes este pueblo para que me adore. Ruth no podía quedarse con sus familiares en una tierra pagana y querer ser parte del linaje de David. Tuvo que tomar la decisión y decirle a Noemí: donde tú vayas yo voy a ir, donde tú vivas yo voy a vivir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. David no podía quedarse con las ovejas y convertirse en rey al mismo tiempo, porque aun cuando Dios lo unge, siendo él todavía un pastor de ovejas, cuando Dios lo unge a través del sacerdote, Dios le envía un tiempo como músico de Saúl al palacio para que fuera viendo, conociendo el aprendizaje para más adelante convertirse en rey. Esther no podía quedarse callada y a la misma vez salvar a su pueblo.
Porque Mardoqueo fue muy claro cuando le dijo: para esta hora te puso Dios ahí. Y si tú no haces nada, no pienses que vas a ser mejor que nosotros porque estás en el palacio. Dios enviará a alguien que traerá salvación a este pueblo, pero tú y tu casa perecerán. Cuando miramos la vida de estos tres hombres, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, cada uno de ellos dedicados a la pesca. Pero para poder seguir a Jesús, tenían que aceptar la invitación que Jesús les estaba haciendo, diciéndole: déjalo todo y sígueme. Saulo tenía que tener un encuentro personal con el Señor. Saulo necesitaba encontrarse de frente con Jesús y lo tumbara de la cabalgadura para dejar de perseguir a los creyentes y convertirse en el predicador de los gentiles. En este caminar del Evangelio tenemos que aprender, primero, que servirle a Dios es voluntario. Segundo, que hay una responsabilidad. Hay que negar mi voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Debemos dejar la autosuficiencia y entender que en toda etapa de nuestra vida dependemos del Señor. Y tenemos que entender que hay un compromiso, que hay una responsabilidad, que hay una cruz que hay que cargar. Esa cruz está definida como sufrir por Jesucristo. Si no estamos dispuestos a sufrir por Él, no podemos llamarnos sus discípulos. Eso era algo que Saulo de Tarso, ya convertido en Pablo, quería que la iglesia entendiera. Por eso él le escribía a los filipenses y decía: yo quiero vivir como Él vivió, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió, y que Él me permita un día resucitar de los muertos. Servir a Dios, tomar la cruz, es sepultar nuestro hombre y permitirle a Dios que haga en nuestra vida un nuevo hombre. Por eso es que el escritor bíblico dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que estar dispuestos a comprometernos con el Señor, tomar la cruz, la responsabilidad, estar dispuesto al sacrificio que sea, a la burla que sea, a la crítica que sea, contar de reflejar a Cristo en nuestra vida. Y óigame, mi amado, en esta mañana debemos entender que la vida del creyente es bien distinta a la vida de aquellos que nos sirven al Señor. ¿Por qué? Porque en este caminar del Evangelio, en muchas ocasiones, cuando para mucha gente parece que perdemos algo, en realidad estamos ganando. En el Evangelio hay que perder muchas veces para ganar. ¿Cómo es eso? Bien lo dice el verso 24. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pablo decía: para mí, el vivir es Cristo. Sin embargo, el morir me es ganancia, porque Pablo entendía que era un privilegio y una bendición estar en la presencia del Señor. Queremos que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. Para que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida, debemos negarnos a nosotros mismos. Obedecer lo que Dios nos está diciendo. Sus términos, no los nuestros. Sus condiciones, no las nuestras. Y que sea a la manera de Dios. Porque aunque la manera de Dios es diferente a la nuestra, siempre la manera de Dios será la mejor. Te deseo un lindo día. Bendiciones en el Señor. Y recuerda que en el Señor es mejor perder, porque cuando perdemos, ganamos en Él. Lindo día. Bendiciones en el Señor.